Así, tenemos que llegar a un punto de inflexión de nuestra historia y es la batalla del páramo de Cachirí. Esta fue más o menos en el año 1816. Allí Santander era subcomandante de la tropa patriota que defendía la posición en el páramo del Cachirí, esto en el departamento de Santander. Allí los patriotas fueron derrotados y debieron de replegarse. En dicha batalla, Santander estaba bajo las órdenes directas del general Custodio García Rovira. Dato de color, Custodio García Rovira era bumangués y a consecuencia de Custodio García Rovira ser un héroe de nuestra independencia, que hay que decirlo, también murió asesinado por los españoles. Es por eso que una de las regiones del departamento de Santander se llama Provincia del García Rovira. García Rovira había sido profesor en el colegio de Francisco de Paula Santander. Como les venía diciendo, tras esa batalla, García Rovira y Santander huyen hacia Santa Fe, o sea, Bogotá, donde García Rovira es ejecutado. Por ese entonces, el presidente de la Nueva Granada era José Fernández de Madrid. Camilo Torres había renunciado para tratar de escapar de la venganza de los españoles. Fernández de Madrid ordena al ejército, a lo que queda del ejército patriota, replegarse hacia el Cauca. Sin embargo, Santander y su comandante en ese entonces, un general de apellido Servíes, contrariaron la orden y se desplazaron hacia Casanare. Ellos consideraban que replegarse hacia el Cauca sería prácticamente entregarle la victoria a los españoles en bandeja de plata. Es aquí donde el soldado o el en ese momento capitán se irá convirtiendo en el general Santander. Ellos huyen hacia Casanare, pero ellos no son ingenuos. Ellos sabían que la corona española iba a enviar fuerzas a Casanare. Y por eso Servies y Santander, el general Santander, deciden organizar la defensa del departamento. Aquí vamos a entrar a un periodo corto de análisis. Cuando una fuerza es muy superior a otra, en este caso estamos hablando del ejército realista, no, el ejército español, parte hacia el departamento del Casanare con el objetivo de conquistarlo y de aniquilar a los reductos patriotas que estaban allí. Para eso, Santander y los demás generales, hay que decirlo, muy hábilmente entienden que si le salían a enfrentarse a este ejército cara a cara, cuerpo a cuerpo, pues hubiera sido sencillamente un suicidio, razón por la cual recurren a una táctica tan antigua como válida, que en este caso es la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas en el ámbito militar básicamente consiste en aprovechar las facilidades que te da conocer un terreno e ir desgastando al enemigo. ¿Esto cómo lo haces? Bueno, una guerra de guerrillas consiste en un ataque corto, generalmente combates que no duren más de media hora, que no tengan como objetivo causar un gran número de bajas en el enemigo, sino desgastarlo moral y físicamente. Y por supuesto, sabiendo optimizar y aprovechar cada recurso al máximo. En eso básicamente consiste una guerra de guerrillas. Sin embargo, una guerra de guerrillas no sirve para ganar una guerra como tal. Una guerra de guerrillas sirve para ganar tiempo. Comprar tiempo en este caso para que en el Casanare se pudiera organizar una defensa y una contraofensiva para retomar el territorio colombiano. En ese momento era la única opción porque quizás deben ser poquísimos, si no es que pudiera contarlos con los dedos de mi mano izquierda, los ejemplos de la historia en los que una guerra de guerrillas haya ganado una guerra como tal. Esto fue esto fue lo primero que hizo Santander en el Casanare junto con otros generales. Lo segundo, planeó, organizó y ejecutó la defensa bueno, la organización como tal del nuevo ejército. Hay que decir que el Casanare en ese momento no era el Casanare que conocemos actualmente. En pantalla estamos viendo el que por entonces era de la provincia del Casanare. Como lo están viendo en pantalla, tiene su capital en Pore. La provincia del Casanare abarcaba lo que hoy vendría siendo el departamento de Arauca, el departamento de Bichá, gran parte del departamento del Meta e incluso una parte del departamento de Boyacá. Ese era el territorio de Casanare en 1816 y ese era el territorio que Santander y otros más empezaban a defender. Mientras se llevaba a cabo la táctica de la guerra de guerrillas, las fuerzas, el ejército regular, el ejército como tal, iba en aumento, principalmente fortalecido por personas que desde Santa Fe huían hacia Casanare para unirse al ejército
libertador. La geografía del Casanare, como ustedes estaban viendo en pantalla, tenía demasiados ríos. Y justo los españoles intentaron reconquistar el territorio, el terreno, en una época donde había muchas lluvias. Entonces, si a esto le sumamos el nivel de los ríos, en esa época, pues los puentes eran muy incipientes y pues, primitivos. A eso hay que adicionar que, por ejemplo, los caballos suelen ser animales sumamente frágiles ante el barro. Estamos hablando también de que en un periodo de lluvias, en esa época las municiones no son como las de hoy en día, las municiones se echaban a perder por el agua de una manera muy fácil. Entonces hay que decirlo, todos estos factores hicieron más fácil la defensa del departamento del Casanare. Pero Santander no llegó a Casanare, como dicen, siendo el comandante en jefe de las fuerzas patriotas allí presentes. No, el comandante era José Antonio Páez, un llanero de los llanos venezolanos, que inicialmente estuvo a las órdenes de Santander. Sin embargo, los jefes de las guerrillas patriotas establecidas en Casanare no aceptaban a Santander como su comandante en jefe. Ellos querían a José Antonio Páez. ¿Por qué razón? Por un tema quizás de arraigo. Páez era del área de los llanos. Santander no lo era. Aparte, en la mente de Santander estaba presente que el general Servies murió asesinado por hombres de José Antonio Páez. En ese orden de ideas, Santander sabe leer todas estas situaciones y decide dar un paso al costado y cederle el mando de la defensa del Casanare a José Antonio Páez. Esto demuestra una de las virtudes que tiene Santander y es su diplomacia, el cómo manejaba su diplomacia. Sin embargo, hay que decirlo así, tanto Páez como Santander tenían tropas a su mando, quizás las de Páez en un número más alto, quizás las de Santander en un número más bajo. Las diferencias de egos, no solo de Páez sino de Santander, sino en sus respectivas líneas de oficiales y de sus suboficiales, propició que el ejército se dividiera más o menos hacia 1818. Páez y unos hombres partieron hacia la zona de Guasdualito, actual Venezuela, y Santander se queda al mando de las tropas patriotas. Hernán Olano García, un escritor que ha estudiado a Santander, lo indica en uno de sus escritos. Dice, una de las razones que exaltan la defensa del departamento del Casanare por parte de Santander es mantener el ejército patriota en funcionamiento gracias a una eficiente logística militar. La logística militar colombianos es algo sencillamente muy simple. Es el hecho de que cómo garantiza mantener un ejército, mantener una guerra. ¿Por qué? Porque no es mantener un ejército no es solamente las balas para las armas o los uniformes. Mantener un ejército es la comida, mantener un ejército es cadenas de abastecimiento, rutas de abastecimiento. Ya veremos de esto un poco más adelante, pero en esto a pocos rasgos consiste la logística militar, que es sostener un ejército para que pueda ir a la batalla. Santander frente a esto fue un gerente que planeó todo. No podía estar 100% al frente de la logística de su ejército porque eso lo habría hecho desentender otros temas de Estado. Recordemos, Santander ya tenía, por así decirlo, la cierta comandancia dentro de la provincia del Casanare. Pero aquí debemos resaltar algo muy importante y es algo que todos los líderes del mundo lo usan. Y es, cuando tú como líder, como gobernante o como jefe dictas normas claras, concisas, sobre exactamente qué se debe hacer, tenga la completa seguridad de que su gente la va a cumplir al pie de la letra. Si usted tiene claro lo que usted tiene que hacer y se lo transmite de forma clara a su gente, no va a haber posibilidad de un teléfono roto. Las instrucciones se cumplirán al pie de la letra. Cuando Bolívar regresó de Jamaica en uno de sus escapadas, cuando busca a Santander para unificar sus fuerzas. Santander y Bolívar se reúnen en algún lugar de Venezuela y así Santander es nombrado comandante en jefe de la vanguardia del ejército patriota. Posteriormente, recibió armamento por parte de Bolívar, regresa a Casanare, unifica las guerrillas y las convierte en un ejército regular. Hace unos minutos dije que en Casanare había guerrillas patriotas. Sí, eran grupos pequeños que operaban de forma independiente y atacaban regularmente a los españoles. En ocasiones se unían con el ejército patriota, pero inicialmente eran como reductos aislados. Bien,
Santander logra unificarlas y las convierte en un ejército regular. ¿Recuerdan cuando yo les dije que un ejército regular, perdón, que una guerrilla o una guerra de guerrillas no gana independencias o no gana guerras? Los ejércitos regulares sí ganan independencias o sí ganan guerras. Frente a esto vamos a ir conociendo una serie de comunicaciones en las que de órdenes dictadas por Santander o gente que le escribe al general Santander. La primera que vamos a estar leyendo es esta. Maturín, que seguramente es algún lugar de la actual Venezuela, tiene está fecha el 3 de agosto de 1818. Le escriben por entonces al coronel Santander. Y decidí poner las cartas al pie de la letra, por tanto van a haber palabras que a ustedes les resulten extraños, pero así era el español de en ese entonces. Escribe, con indecible gusto he leído la de usted, o sea, Santander le habría escrito a esta persona, con fecha 14 del próximo pasado, o sea, Santander le habría escrito a esa persona el 14 de julio de 1818, que me trajo Betancourt. Seguramente Betancourt era el mensajero que llevó la carta. Y no puedo menos que confesarle el placer que me ha causado su contenido, sintiendo al mismo tiempo que no fuese usted mismo el que completase mis deseos. Yo escribí al jefe supremo, suponemos en este caso se refieren a Simón Bolívar, pidiéndole la remisión a este ejército de un jefe de Estado Mayor, y que este fuese usted. A pesar de no tener la satisfacción de conocerlo, más los informes que he tenido de sus virtudes, talentos y servicios no dieron motivo para esta solicitud. Ahora, con mucha más razón, que me deja satisfecho su estimada ya citada, o sea, la designación de Santander como comandante en jefe de la vanguardia del Ejército Patriota. Yo quisiera tener el gusto de ver a usted a mi lado y manifestarle de cerca mi gratitud. En el entretanto, soy de usted con mucha estimación, afectísimo amigo y servidor. Firma Santiago Marino. Notas como esa ya nos da o nos está dando a entender un poco lo que causa Santander como comandante en jefe, lo que inspiraba con el ejemplo, lo que inspiraba con sus tácticas y lo que inspiraba con su patriotismo, que es que personas sin que lo conozcan ya tenían respeto por él. Y esto en una época, la estamos hablando hace más de 200 años, era más difícil. Hoy con la tecnología es mucho más fácil que como personas idolatremos a otras que no conocemos y que en muchos casos probablemente no lleguemos a conocer, pero en esa época era más difícil.